Pues vamos a continuar encaminados hacia la excelencia, en cuidados con esta mesa de comunicaciones. Esta palabra excelencia a veces puede parecer un poco vacía o abstracta, ¿verdad? ¿Qué es la excelencia? Bueno, pues toma fuerza y contenido cuando lo vinculamos a la práctica basada en la evidencia. El programa de implantación de buenas prácticas en cuidados ya forma parte de la cultura organizacional del Hospital Clínico Universitario de Valladolid como centro comprometido con la excelencia en cuidados. Este programa apuesta por la aplicación de los mejores cuidados a través de guías de buenas prácticas clínicas como herramienta de implantación, ya que contemplan la síntesis de la mejor evidencia disponible. Sin embargo, en ocasiones nos olvidamos que en la filosofía del programa se incluye la importancia de generar nuestro propio conocimiento para el desarrollo de la profesión y la disciplina enfermera. En esta mesa contamos con profesionales del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y del Hospital Comarcal de Medina del Campo, implicados de forma directa en la implantación y áreas de interés de las guías de buenas prácticas clínicas del programa BPSO en sus respectivos centros. Con esfuerzo y compromiso nos van a ofrecer una serie de comunicaciones que ponen en valor la oportunidad que dan las guías para generar conocimiento y trasladarlo a la práctica clínica. Por este motivo, agradecemos a los componentes de la mesa su participación y esfuerzo, me repito. También, debido a la implicación directa del comité de organización, deciros que las comunicaciones de esta mesa no optan a los reconocimientos enfermero doctor Jacob González Gancero. Recordamos a los ponentes que disponen de 5 minutos, por favor, ser rigurosos para vuestra exposición. Comenzamos con la guía centrada en apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía. Presenta la ponencia Gonzalo de Laos Andrés, enfermero del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, corresponsable de la guía de ostomías. Nos va a presentar el trabajo titulado Evolución de la calidad de vida del paciente ostomizado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Bueno, pues evolución de la calidad de vida del paciente con una ostomía en el hospital. Bueno, pues para iniciar, comentar que los autores declaran que no tienen ningún conflicto de interés, ¿vale? Bueno, pues como introducción, en España se calcula que existen aproximadamente unas 100.000 personas ostomizadas y se estima que se hacen como unas 16.000 ostomías nuevas al año. Las ostomías más frecuentes que se realizan son la colostomía, la ileostomía y la urostomía, y las complicaciones que aparecen con mayor frecuencia, la hernia parastomal, las fugas y la dermatitis. Bueno, pues la realización de una ostomía supone un gran impacto en la esfera física, emocional y social del paciente, que da lugar a la aparición de problemas de autoestima, afrontamiento y autopercepción del paciente. Estos problemas, a su vez, afectan de forma negativa a la calidad de vida del paciente. Bueno, pues el objetivo del trabajo del estudio fue analizar la calidad de vida percibida de los pacientes sometidos a una ostomía y como segundo objetivo fue identificar las complicaciones que aparecían con mayor frecuencia. Bueno, se hizo un estudio prospectivo de los pacientes sometidos a ostomía en el Hospital Clínico Valladolid desde junio del 2021 hasta septiembre de 2022. En él se realizó 3 seguimientos por la enfermera estomaterapeuta. El primer seguimiento aproximadamente al mes, el segundo seguimiento al mes de la cirugía, el segundo seguimiento a los 6 meses y el tercer seguimiento aproximadamente al año de la cirugía. Estos 3 seguimientos están incluidos en la implantación de la guía de buenas prácticas clínicas, buenas prácticas, apoyo a adultos a que esperan o bien con una ostomía implantada en el hospital dentro del programa BPSO. Bueno, pues estas son las variables que se analizaron. Me voy a centrar en la calidad de vida y en las capacidades ahora mismo. Con respecto a las capacidades, pues se analizó la capacidad que tenían los pacientes en la manipulación del clip o el tubo de descarga si tuvieran la bolsa, la capacidad que tenían en vaciar de forma independiente la bolsa y también la capacidad que tenían en cambiar el dispositivo de forma autónoma. Bueno, la calidad de vida se midió mediante el cuestionario Stomacul en su versión en validación en España, en castellano, con 18 ítems, que respondía mediante una escala Likert de 4 opciones. Este cuestionario, digamos que mide 2 dimensiones del paciente, una dimensión personal y una dimensión social. Los resultados se estratificaban en 3 tipos, por así decirlo, en buena calidad de vida, moderada calidad de vida y mala calidad de vida. Bueno, pues con respecto a los resultados, analizaron un total de 55 pacientes, cuya media de edad fue 71,3 años. Mayoritariamente fueron hombres, con un 72,7%, y el marcaje de estoma se realizó un 81,8%. El tipo de intervención fue mayoritariamente también programada frente a urgente, un 81 frente a un 18, y el tipo de ostomía que se realizó con mayor frecuencia fue la colostomía, seguido de la urostomía y la ileostomía. Y también decir que el 61,8% de las ostomías fueron permanentes.
Bueno, los resultados, digamos, el Bartel varió a lo largo del primer año. Entre el primer y el segundo seguimiento sí que conseguimos una mejora de los niveles de Bartel, pero entre el segundo y el tercer seguimiento sí que se objetivizó una disminución de este nivel. A pesar de este bajón, por así decirlo, la dependencia se mantuvo moderada. Este bajón lo asociaríamos a la presencia de enfermedades crónicas y al acontecimiento de eventos agudos en la muestra durante el tiempo del estudio. Con respecto a las capacidades o destrezas, bueno, pues la mejor capacidad que obtuvo, los mejores resultados en capacidades fueron el manejo del clip y el vacío de la bolsa, y la peor, el cambio autónomo de la bolsa. Bueno, pues con respecto a la calidad de vida, digamos que entre el primer y segundo seguimiento se consiguió unos mejores datos en cuestión de calidad de vida percibida, tanto de forma global como la esfera personal y social, pero entre el segundo y tercer seguimiento sí que se consiguió únicamente una mejora de la calidad de vida en el segundo, en la esfera personal. A pesar de ello, la calidad de vida se mantuvo entre buena y moderada, ¿vale? Bueno, pues los ítems de este cuestionario que peores resultados obtuvieron estaban relacionados con el despegue de la bolsa y con la presencia de un baño cercano cuando están fuera de casa, y los que mejores puntuaciones obtuvieron, pues sobre todo es en la escala social, a nivel de tener contacto con otras personas. Las complicaciones que aparecieron con mayor frecuencia fueron tempranas la fuga y la dermatitis, y como tardías la hernia parastomal y el prolapso. Como discusión, pues comentar que el aumento de la esperanza de vida da lugar a una población envejecida, y a su vez que se hagan cada vez más ostomías en pacientes de mayor edad, en pacientes mayores. A pesar de esta población envejecida y la disminución del Bartel, se mantiene una calidad de vida moderada a alta gracias a la actividad de la enfermera estomaterapeuta y a ayuda de las familias. El marcaje del estoma ha conseguido una disminución de las complicaciones y a su vez una mejora de la calidad de vida. A concluir, la monitorización de la calidad de vida, digamos, que nos permite detectar las necesidades que tienen nuestros pacientes y realizar una estrategia efectiva para dar satisfacción a sus necesidades. Para concluir también, la mejora de la calidad de vida hay que tener en cuenta, bueno, que la guía que hemos implantado, mejor que implementado, que hemos aprendido esta semana, digamos que esta guía, llamada coloquialmente como guía de ostomías, dentro del programa IPSOU, está centrada en 3 pilares fundamentales, como la educación prequirúrgica, tanto pacientes, familia como profesionales, el marcaje de estoma y el seguimiento durante el primer año tras la cirugía. Y para terminar, pues hacer hincapié en la actividad de la enfermera estomaterapeuta, que afecta de forma positiva a la calidad de vida del paciente ostomizado. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente guía de prevención de caídas y disminución de lesiones derivadas de las mismas. Nos va a presentar la comunicación Pedro Luis Muñoz Rubio, jefe de unidad de enfermería en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y responsable de la guía de caídas. Con la comunicación factores asociados a las caídas en pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Buenas tardes a todos, gracias Noel. El grupo evaluador no tenemos conflictos de interés y contamos con la aprobación del comité ético para desarrollar este estudio. Como todos sabéis, porque ya hemos dicho muchas veces, las caídas hospitalarias son un problema que afecta no solamente a la seguridad de los pacientes, también por las lesiones que puedan derivar de ellas, pues afectan a la autonomía y a la independencia de estos pacientes, afectan a la calidad de la atención y sobre todo también al propio sistema sanitario. Como sabéis, la guía de caídas se encuentra ahora mismo en una fase de sostenibilidad en el que uno de los pilares fundamentales pues, es continuar con el análisis, monitorización y evaluación de datos, ¿no? Para poder diseñar estrategias correctoras y ver áreas de mejora. El objetivo de este estudio es analizar los factores asociados a las caídas que se han producido durante 2019 hasta 2022 en los pacientes ingresados en nuestro hospital en el marco de implantación de esta guía. Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, cuya fuente de datos son los registros de caída de la historia electrónica del paciente en la aplicación Gacela Care. La población son 791 pacientes que a lo largo de su ingreso en ese periodo de estudio pues tenían cumplimentado un registro de caída en esas 20 unidades donde se ha implantado la guía. ¿Qué perfil tienen los pacientes que se han caído en este periodo? Pues mayoritariamente son varones y con una edad media superior a los 73 años. Y cuya patología principal de ingreso se circunscribe a las especialidades de medicina interna, vascular y cardiología, lo cual recuerda un poco ese perfil de fragilidad que nos comentaba Noel anteriormente.
¿En qué momento se producen esas caídas? Pues el 50% de las caídas se producen en el turno de la noche. Y como dato destacado, decir que 1 de cada 3 caídas se producen en torno a los cambios de turno. En esa media hora, 3/4 de horas antes o después del cambio de turno, se producen bastantes caídas. La estancia media hasta el momento de la caída desde el ingreso es de 10 días y en el análisis por influencia del día de la semana no ha habido diferencias significativas, es una distribución bastante homogénea. ¿En qué lugar se producen esas caídas? Pues mayoritariamente, más de un 41% desde la cama, casi un 30% deambulando y un 20% desde el sillón. O sea, son pacientes que tienen cierto nivel de autonomía y quizás nos centramos muchas veces los de alto riesgo que están a lo mejor encamados, agitados o lo que sea, y resulta que no desviamos un poco el foco de otro tipo de pacientes que a lo mejor son los que se nos están cayendo. ¿En qué contexto? Pues casi el 80% no tenían acompañantes y casi el 70% no tenían alguna medida de protección específica, quizás en base a que son esos pacientes un poco más autónomos que quizás tienen mayor movilidad y les prestamos un poco menos atención. En cuanto a ¿por qué se producen esas caídas? Decir que aparecen varios factores, pero generalmente en la mayoría de los casos, en los registros que tenemos, suelen ser combinaciones de 2, 3, incluso más factores a la vez, no son factores únicos. En cuanto a los factores identificables, ahora veremos ese otros dónde se encaja. La vestimenta y el calzado inadecuado tiene bastante influencia, casi un 20%, junto con la mala iluminación principalmente. En cuanto a factores personales intrínsecos del paciente, la inestabilidad motora sigue siendo uno de los principales motivos asociados, junto con la desorientación y la edad. Tras la caída, la actuación la atención por parte del personal de las enfermeras, si te caes, suele ser casi un 100%, y un 40% de atención por parte del médico responsable. Más de un 23% tanto de información tanto a la jefa de unidad como a la familia. Las lesiones, el 75% aproximadamente, pues, son caídas que no tienen repercusión a nivel de lesión para los pacientes. En conclusión, la edad y las estancias prolongadas se asocian con ese aumento del riesgo de caídas. El mayor número se produce en el turno de la noche y en torno a los cambios de turnos, y los principales factores asociados son la inestabilidad motora, la desorientación a nivel personal y a nivel estructural la vestimenta, el calzado y la mala iluminación. La atención inmediata por parte del personal sanitario encargado del paciente tras la caída es adecuado. Sin embargo, la comunicación del evento, tanto al responsable de enfermería de la unidad como a la familia, todavía tiene cierto margen de mejora. ¿En qué debemos de trabajar? Pues tenemos que seguir mejorando la calidad de ese registro de caídas, porque es la base donde podemos sacar conclusiones para poder seguir actuando y tomar medidas correctoras. Diseñar estrategias específicas para prevenir esas caídas en el turno de la noche, que es donde más se producen, y seguir implicando tanto al paciente como a sus familiares en esas medidas correctoras de prevención de caídas durante el ingreso, tanto en la concienciación de su propio riesgo como en esos factores de los que tienen que estar pendientes para poder evitar una posible caída. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Seguimos con la guía de acceso vascular. Nos la presenta la comunicación Susana Santiago Fernández, enfermera del Servicio de Radiología del Hospital Clínico de la Consulta de Enfermería de Acceso Vascular, responsable de la guía de acceso vascular, y la comunicación se titula Factores extrínsecos asociados a trombosis pericatéter en pacientes portadores de dispositivo de acceso vascular. Gracias. Buenas tardes. En nuestro hospital se está implantando la guía de buenas prácticas de la RENAO de acceso vascular con recomendaciones enfocadas a reducir las complicaciones asociadas al acceso vascular. El uso de catéteres intravasculares está asociado al riesgo de que se produzca una trombosis en cualquiera de sus formas, desde la más leve a la más grave, que sería un tromboembolismo pulmonar. Y la incidencia de esta complicación es variable y varía entre un 2% y un 26%. Existen diversos factores descritos que sabemos favorecen la aparición de esta complicación. En los relacionados con las características del implante vamos a reparar en este estudio, que pretende monitorizar la incidencia de trombosis pericatéter detectada desde la consulta enfermera de acceso vascular.
Planteamos el objetivo de nuestro estudio con el siguiente enunciado, ya que queremos identificar de entre los factores modificables cuáles muestran relación con la aparición de trombosis pericatéter en nuestra muestra. Diseñamos un estudio observacional analítico de casos y controles. Nuestra población fueron 5.531 pacientes a los que se les insertó una vía venosa central de acceso periférico tipo PIC o PIC-POR o un catéter de línea media, a través de la consulta enfermera de acceso vascular. Todo esto en el periodo desde el 1 de julio del 2015 hasta el 31 de julio de este año 2023. De esta población, 109 pacientes presentaron una trombosis que fue detectada. Para obtener los casos y los controles se pasó el programa Propensity Score y mediante técnica de apareamiento en función de edad, sexo, finalidad del catéter y servicio que solicita el catéter se obtuvieron 93 casos y 93 controles de similares características. Las variables de nuestro estudio las definimos en 3 grupos: sociodemográficas, clínicas y propias del implante. Los datos se obtuvieron de los registros de la consulta, donde se detectó la complicación porque un paciente llega refiriendo molestias que nos hacen sospechar una complicación intravascular. Esto se deriva a cirugía vascular, que es quien hace el diagnóstico y el seguimiento. Si hay registro del evento en nuestra consulta, entonces tenemos el evento registrado y podemos meterlo en el estudio. Se analizaron 93 pacientes en el grupo de casos y 93 en el grupo de controles. Mayoritariamente, la media de edad fue de 58 años. Mayoritariamente fueron mujeres. Mayoritariamente también pertenecían al servicio médico oncología. Y la finalidad del catéter era administrar tratamiento de quimioterapia. La incidencia total de trombosis en nuestra muestra ha sido del 2,01%. Vamos a ir viendo las tablas de variables con el p-valor asociado que hemos obtenido en cada variable. Si el p-valor es menor de 0,05, establecemos que hay diferencia significativa. En las variables sociodemográficas no se encuentra diferencia significativa, con lo cual esto le da consistencia interna al estudio. La incidencia de trombosis pericatéter fue mayor en los pacientes ambulatorios frente a los pacientes ingresados. También obtuvimos una mayor significación según el tipo de acceso, en los PIC en relación a los otros dispositivos. Y también obtuvimos significación estadística en los pacientes que llevaban un catéter valvulado en frente a un reservorio tipo clamp. También obtuvimos significación estadística en función de la longitud total del catéter. Entonces, como conclusiones y discusión, existe relación entre la trombosis pericatéter y que el paciente sea ambulatorio, lo cual podría deberse, en nuestra muestra, a que nuestros pacientes ambulatorios portan el dispositivo por más tiempo. Otra de las razones que podrían justificar este resultado serían los autocuidados de los pacientes, sobre todo en relación a la prevención de trombosis. También parece haber más riesgo de trombosis en PIC frente a líneas medias o PIC-POR. En la literatura revisada, los datos establecen menor riesgo de trombosis en catéteres totalmente implantados, y esto lo justifican porque los catéteres PIC, al manipularlos, hay una mayor irritación mecánica del vaso, lo cual favorece la trombosis. La relación de la longitud del catéter parece lógica, ya que se refiere a centímetros totales de catéter. Esto quiere decir que hay mayor trayecto de vena comprometido y además mayor longitud implica inserción más distal y hablamos de calibres venosos más pequeños, con lo cual les parece lógico pensar que esto favorece la trombosis. Existe un panel de expertos internacionales estudiando esta complicación, desarrollando herramientas que nos ayuden en la valoración del riesgo de trombosis y también la valoración del dispositivo adecuado. Sus estudios publicados apuntan a que el uso de catéteres centrales de inserción periférica se asocia a trombosis venosa profunda de extremidades, por lo que es importante valorar el riesgo frente a los beneficios clínicos. Insisten también en la necesidad de una correcta valoración para elegir el dispositivo apropiado para evitar complicaciones graves como la trombosis. La elección de un dispositivo de acceso central debe de venir por la necesidad de ese dispositivo y no por la incapacidad de obtener un acceso periférico. En su participación en el Congreso Nacional de SEINAP de 2019, Nancy Muro insistió
en el hecho de que el trauma en la vena afecta de forma exponencial a la aparición de trombosis. Como implicaciones para la práctica, vemos que monitorizar las complicaciones secundarias a la implantación de dispositivos de acceso vascular permitirá diseñar estrategias de prevención que son especialmente necesarias en los pacientes ambulatorios, en relación a que su autocuidado sea más efectivo. Aunque existen numerosos grupos de trabajo estudiando esta complicación, no podemos explicar muchos de los acontecimientos que ocurren en relación a ella. Estas lagunas en el conocimiento justifican que sea necesario seguir profundizando en el tema. Por lo tanto, se plantearán nuevos estudios en los que se contemplen factores intrínsecos de los pacientes y la efectividad de las medidas de prevención. El marco adecuado para ayudar a dar respuestas a las necesidades es la Guía de Buenas Prácticas de Acceso Vascular de la RENAO. Y ya solo me queda daros las gracias y perdón por las prisas. Continuamos con la guía de lactancia. En este caso, presenta la comunicación Eva María Blanco Suárez, matrona en el Hospital de Medina del Campo, impulsora de la guía de lactancia, con la comunicación Influencia según nacionalidad en la instauración de la lactancia materna. Hola, buenas tardes a todos. Destacar que gracias a las características de nuestro hospital en cuanto a número de pacientes, así como a las diferentes nacionalidades de las mismas, hemos podido realizar este estudio. Los autores declaran no tener conflictos de intereses y este estudio ha obtenido el informe favorable del CEIM del Área de Salud de Valladolid Este. La lactancia materna es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples variables. Aporta todos los nutrientes necesarios para el niño durante los primeros 6 meses y sigue siendo esencial hasta los 2 años. En nuestro hospital, Hospital de Medina del Campo, centro comprometido con la excelencia de cuidados, se apoya para el desarrollo de una lactancia materna exitoso, uno en el cuidado piel con piel y en un seguimiento por un equipo multidisciplinar durante las 48 horas de su ingreso. Debido a este seguimiento tan cercano de nuestras pacientes, hemos observado diferencias significativas en cuanto a los resultados de las lactancias según las nacionalidades de nuestras pacientes. Nuestro objetivo fundamental fue identificar y comparar la tasa de lactancia maternal alta en función de la nacionalidad. Este fue el material y métodos que empleamos. El tipo de estudio fue un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. La población diana fueron puérperas del 1 del 1 del 16 al 31 del 12 del 22. Los criterios de exclusión fueron recién nacidos menores de 2.500 gramos, embarazos gemelares, procesos de adopción o patologías graves en los recién nacidos. Y las variables que estudiamos fueron demográficas, de nacionalidad, de edad y otras que también estudiamos que nos salen reflejadas fueron el seguimiento del embarazo, el tipo del parto, la paridad y el tipo de lactancia al alta. Este es un poco el cronograma de nuestro estudio, la recogida de datos que se hizo de enero del 17 a diciembre del 22. Nuestro diseño del proyecto se hizo en marzo del 23, el análisis de datos en junio del 23 y la elaboración y remisión de memoria final en octubre del 23. Aquí voy a mostrar los resultados de un total de 1.775 mujeres, el 76,95% fueron españolas, el 23,04% de otras nacionalidades, el 4,62% fueron de países árabes, el 0,57% fueron asiáticas, el 14,26% de países del este, el 3,27% sudamericanas y el 0,33% de otras nacionalidades. Vamos a ver ahora los tipos de lactancia materna en mujeres de nacionalidad española. Las tasas de lactancia materna exclusiva fueron de un 52%, que vemos en color verde, mixta un 34%, que vemos en color amarillo, artificial un 10%, que vemos en color naranja, y una tasa de abandono de un 4%, que vemos en color azul. En la siguiente diapositiva vemos cómo los porcentajes cambian bastante. La lactancia materna exclusiva fue de un 71%, la mixta fue de un 25%, la artificial tan solo de un 3% y la de abandono de un 1% en contraposición con la diapositiva anterior que fue de un 4%. Aquí vemos el desglose por las nacionalidades. En cuanto a países árabes, vemos que la lactancia materna exclusiva fue de un 76%, que sigue siendo en color verde, mixta un 22%, artificial un 1% y la tasa de abandono es tan solo de un 1%, que seguimos viendo en color azul. En cuanto a las mujeres de países asiáticos, exclusiva un 40%, mixta un 60%, países del este exclusiva un 70%, mixta un 23%, artificial un 5% y la tasa de abandono sigue siendo de un 1%. Sudamericanas exclusiva un 72% y mixta un 28%. La discusión que nos planteamos entonces fue la siguiente.
El inicio de la lactancia materna se ve influenciado por la nacionalidad. Hay un mayor éxito en lactancia materna en mujeres no españolas y hay un mayor porcentaje de abandono en mujeres españolas, que es de un 94%, frente a las otras nacionalidades, que es de un 6%, como vemos en esta diapositiva. Todos los trabajos revisados señalan los antecedentes culturales como factores predictivos de exclusividad de lactancia materna. Destacamos las vivencias previas, haber sido amamantadas en la infancia, haber tomado una decisión sólida en el embarazo de amamantar, y en cuanto a otros factores destacamos el apoyo familiar y el apoyo profesional, que ambos son considerados de vital importancia en la elección del tipo de lactancia en los primeros días tras el parto. En esta diapositiva muestro la tasa de embarazos no deseados, es decir, sin ningún contacto con el sistema sanitario, que fueron 51 casos, un 3% del total de la muestra, 28% fueron españolas, 82% de otras nacionalidades, y vemos en color verde cómo la tasa de lactancia materna exclusiva al alta se mantiene en mujeres de otras nacionalidades, aun a pesar de que no han tenido ningún contacto con el sistema sanitario, lo cual nos hizo reflexionar sobre cómo mejorar nuestras líneas de trabajo. Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes. Las mujeres de nacionalidad española presentaron unos porcentajes de lactancia materna exclusiva menores al alta. La tasa de abandono es mayor en mujeres españolas. Y en cuanto a las líneas de mejora, pues pensamos que debemos tener en cuenta todos los factores del entorno social y cultural de la mujer para evitar esta tasa tan elevada a nuestro criterio de abandonos, valorar el tipo de educación maternal que estamos impartiendo a día de hoy y su influencia sobre la tasa de lactancia materna, y sería interesante, hemos considerado, involucrar a la familia más cercana para mejorar estos resultados y crear grupos de apoyo gestantes, madres lactantes, para que las experiencias de unas nos sirvan de apoyo para otras. Bueno, espero que os haya gustado, aun a pesar de ir tan rápido, y muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Nuestra siguiente comunicación está centrada en la guía de valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida. Como ponente tenemos a Noelia Luengos Peña, enfermera de urgencias en el Hospital Clínico de Valladolid, impulsora de las guías de buenas prácticas BPSO, con la comunicación incidencia de ideación o comportamiento suicida de los usuarios que acuden a urgencias. Buenas tardes, muchas gracias, Noel. Bueno, el suicidio es un importante problema de salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud estima en el año 2021 que cerca de 700.000 personas se quitan la vida al año en el mundo, y además por cada persona que se suicida existen más de 20 que han hecho uno o más intentos de suicidio. En España, la mortalidad por suicidio en el año 2020 se mantuvo como primera causa de muerte externa. Según datos registrados en el INE del 2019, en Castilla y León se produjeron 218 suicidios, de los cuales 165 fueron hombres y 53 mujeres. Castilla y León presenta una tasa ajustada de mortalidad por suicidio de un 6,79 por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior a la media de España, que está en un 6,38 por cada 100.000 habitantes. Los servicios de urgencias de los hospitales reciben a diario pacientes que han realizado una tentativa de suicidio, siendo la tasa de intento de suicidio de un 76,1 por cada 100.000 habitantes. Una problemática de salud pública como el suicidio debe abordarse y visibilizarse. Dada la cantidad de personas que se suicidan, deberíamos tomar estas cifras como alarmantes e intentar estudiar cuáles pueden ser las causas. Es posible que las personas no identifiquen una red de apoyo en la cual confiar y hablar de su situación, por lo que habría que abordar la educación de salud mental como un método de prevención de la conducta suicida. Los objetivos de este estudio fueron identificar la incidencia de ideación o comportamiento suicida de los usuarios que acuden a las urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, un hospital de tercer nivel de la red pública de SACIL, describir variaciones de la incidencia bajo la perspectiva de género, y un último objetivo sería describir los episodios de los pacientes que acudieron más de una vez a urgencias por ideación o comportamiento suicida. Se realizó un estudio observacional retrospectivo. La población de estudio fueron pacientes que acudieron al servicio de urgencias por ideación o comportamiento suicida en el primer semestre del año 2023. La muestra se obtuvo del Programa Informático de Gestión de Ingresos, HP-GIS, filtrando las etiquetas diagnósticas según la codificación CIE-10 relacionadas con la ideación, el comportamiento suicida y el intento autolítico.
Se estudiaron variables demográficas como la edad, el género y la procedencia, ya fuera medio rural o urbano, y también variables clínicas como estancias medias en urgencias, la procedencia de los pacientes, si venían de 112, de atención primaria o petición propia. También se valoraron las derivaciones al alta, si fueron a su domicilio, fueron hospitalizados, pidieron alta voluntaria. Y, por último, se tuvo en cuenta también el servicio que dio el alta, si fue urgencias o psiquiatría. Se incluyen 252 episodios, representando el 0,5% de los episodios totales, partiendo de una muestra de 185 pacientes. La media de edad fue de unos 38 años, casi el 6% eran menores de 14 años y la estancia media en el servicio de urgencias fue de unas 6 horas y media. Si analizamos la incidencia, se observa que los meses de abril y mayo fueron los más llamativos, con un 0,6%. La mayoría de los episodios proceden del 112, seguidos por los que solicita el propio paciente, y de ellos 163 fueron dados de alta y 71 ingresaron en el servicio de psiquiatría. Si tenemos en cuenta la perspectiva de género, podemos destacar que el 37% fueron hombres frente a un 63% de mujeres, siendo la edad significativamente menor en las mujeres. En el medio rural fueron más frecuentes los episodios en los hombres frente al medio urbano, donde predominaron los de las mujeres, y no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a estancias medias en urgencias, procedencia y derivación al alta. Si analizamos los pacientes reincidentes, llama la atención que una muestra de 26 pacientes generaron 66 episodios y que uno de ellos acudió 7 veces a urgencias en los 6 meses que duró el estudio. El 42% de ellos acudieron en las primeras 48 horas tras el alta y la media de edad fue de unos 33 años, siendo el 61% mujeres y el 38% hombres. La estancia media en urgencias fue de casi 5 horas en este caso. Perdón. No creo que me coloque. Perdón. La procedencia de estos episodios sigue siendo mayoritariamente del 112 y a petición propia del paciente. El 64% provenían de medio urbano y casi un 33% del medio rural, y alrededor de un 57% fueron dados de alta por el servicio de psiquiatría y casi un 33% por el servicio de urgencias. Como conclusiones, podemos decir que la incidencia de episodios de pacientes ingresados en urgencias con ideación o comportamiento suicida fue del 0,5% de todos los pacientes ingresados en el mismo periodo. La mayoría fueron derivados del 112 y fueron dados de alta a su domicilio, solo un 28% ingresaron en el hospital. Los episodios fueron más frecuentes en mujeres pertenecientes al medio urbano y con medias de edad menores que los hombres. Y en cuanto a los pacientes que acudieron en más de una ocasión, casi la mitad volvieron las primeras 48 horas, tenían medias de edad ligeramente inferiores y mantuvieron estancias medias en el servicio también menores. Como implicaciones para la práctica, hay que tener en cuenta que las nuevas demandas de salud mental por parte de la población requieren nuevos enfoques en el servicio de urgencias y que se precisa definir estrategias efectivas dentro de los dos marcos existentes, la estrategia de prevención de la conducta suicida en Castilla y León y la implantación de la guía de buenas prácticas, valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Y cerramos la mesa enmarcando la siguiente comunicación en la práctica basada en la evidencia a través del programa IPSO con María Verdón, enfermera, subdirectora de Enfermería de Cuidados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con la comunicación Competencias enfermeras en práctica basada en la evidencia, barreras y facilitadores, estudio mixto, comparativo y mediante técnica Delphi. Buenas tardes a todos. Gracias, Noel, por la presentación. Me gustaría empezar agradeciendo al Comité Científico y al Comité Organizador la oportunidad que me ha brindado para mostrar los resultados de este estudio, que son muy interesantes. Y sobre todo agradecer a las enfermeras y a todas aquellas personas que colaboraron en la realización, en la complementación de las encuestas que nos han permitido realizar este estudio.
Los autores declaran no tener conflicto de intereses y este estudio ha obtenido un informe favorable del CEIN del área de salud este de Valladolid. ¿Por qué nos planteamos realizar este estudio? Como sabéis, en el año 2019 nuestro hospital entró a formar parte como candidato de la red de centros comprometidos con la excelencia en cuidados y con un objetivo muy claro, que era implantar, favorecer, facilitar, evaluar y mantener prácticas basadas en la evidencia en cuidados. En este marco, por fin en el año 2022, con el objetivo cumplido y con los deberes hechos, nos planteamos la posibilidad de ver, con este estudio, ver cómo habían cambiado la práctica basada en la evidencia, las competencias de nuestras enfermeras a raíz de la implantación de las guías de buenas prácticas. Y además, ver qué barreras habían encontrado a la hora de llevar a cabo una práctica basada en la evidencia y qué elementos facilitadores. Los objetivos que pretendimos con este estudio eran describir los cambios de las competencias en práctica basada en evidencia autopercibidas por las enfermeras del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, tras 3 años de implantación de las guías de buenas prácticas de la RENAU y dentro del marco de centros comprometidos con la excelencia en cuidados, e identificar además qué barreras y qué facilitadores se encontraron para llevar a cabo esa práctica basada en la evidencia. El método que utilizamos para realizar este estudio lo realizamos en 2 fases. En la fase 1, lo que evaluamos era la evolución de esas competencias, cómo habían evolucionado desde el año 2020 al año 2023. El estudio fue dirigido a las enfermeras que estaban en activo en el Hospital Clínico Universitario y con al menos 1 año de antigüedad. Posteriormente, volvimos a pasar este cuestionario en el año 2023. Este cuestionario es un cuestionario validado en español que consta de 35 preguntas con respuestas tipo Likert, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, y evalúa 4 dimensiones: las aptitudes, los conocimientos, las habilidades y la utilización. También se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas y laborales. En la fase 2 realizamos una técnica Delphi modificada y lo dirigimos a profesionales que tenían competencias para gestionar, para impulsar la actividad investigadora y la práctica basada en la evidencia, investigadores y representantes de los usuarios. Pasamos 2 cuestionarios. El primer cuestionario lo que pretendía era valorar el grado de influencia de las barreras y de los facilitadores para llevar a cabo esa práctica basada en la evidencia, que habían sido identificadas previamente mediante revisiones bibliográficas por el grupo investigador. También con una escala tipo Likert, donde 0 era totalmente desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Posteriormente se volvió a pasar este cuestionario a las mismas personas, pero para que evaluasen, les mostramos la media de la primera vuelta y los participantes tenían que responder al grado de acuerdo con el orden obtenido. Estos cuestionarios se pasaron en una diferencia de 15 días. En cuanto a los resultados, en cuanto a las características de la muestra en la fase 1, decir que respondieron en el año 2020 181 enfermeras, 200 en el año 2023. No hubo mucha diferencia. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a si poseían título de máster, si tenían tesis doctorales, si el número de artículos científicos leídos o publicados en el último mes. Pero sí destacar, en cuanto a las características de la muestra, que aumentaron las enfermeras que no habían recibido práctica basada en la evidencia o en investigación en el año 2023 con respecto al 2020. Esto lo que nos hace pensar es que evidentemente estábamos en plena pandemia y todo el mundo priorizó la actividad asistencial y dejó un poquito más a un lado la formación, porque además durante estos periodos optamos por una formación online. Además, aumentaron las enfermeras que participaban activamente como colaboradores, como impulsores en la implantación de las guías. Estamos en pleno proceso de implantación de las guías. Analizando todas las dimensiones de la fase 1, como veis en la diapositiva, nos damos cuenta, comparando las 2 muestras, que las aptitudes disminuyeron en el año 2023 en relación al 2020. En cambio, los conocimientos y las habilidades aumentaron discretamente y lo que sí que hay que destacar es que aumentó la utilización. Recordad que estábamos en pleno proceso de implantación de las guías de buenas prácticas. Analizando cada una de las dimensiones, veis lo que os acabo de comentar, que las aptitudes, todas ellas empeoraron significativamente de 3 de los 8 ítems. En los conocimientos, 1 de los 11 ítems mejoró significativamente. Y sobre todo, cabe destacar en esta diapositiva la utilización, que de los 3 de los 10 ítems mejoraron significativamente. En cuanto a los resultados de la fase 2, utilizamos la técnica Delphi con una primera vuelta en la que respondieron 50 participantes. La muestra se seleccionó. Aquí los participantes pertenecían a la dirección de enfermería,
profesores de la Facultad de Enfermería, responsables y corresponsables de la implantación de las guías, enfermeras del hospital que tenían producción científica, presidentes, vocales del Colegio de Enfermería y también hubo representantes de los usuarios. En la primera vuelta, como os he dicho, lo que se pretendía con la técnica Delphi es conocer el grado de opinión de los participantes. Se elaboró en el primer cuestionario un orden de mayor a menor de las barreras y los facilitadores y luego se les volvió a pasar el segundo cuestionario para que mostraran su grado de acuerdo con el orden. Los resultados en cuanto a barreras identificados, como os he dicho, con los valores medios obtenidos colocados de mayor a menor en la primera vuelta de la encuesta y con grado de acuerdo estadísticamente significativo en la segunda vuelta de la encuesta fueron falta de incentivos, falta de recompensa, falta de personal, falta de tiempo, resistencias al cambio. Y los elementos facilitadores que se detectaron fueron mayor reconocimiento a las actividades investigadoras, trabajar en un hospital que fomenta la investigación, el apoyo de la dirección del centro, la utilización de las guías de buenas prácticas y el apoyo de los líderes y mandos intermedios. Como conclusiones de este estudio, podemos evidenciar, en cuanto a las competencias enfermeras, que mejoraron las competencias de práctica basada en la evidencia del 2020 al 2023, bajo el marco de centros comprometidos con la excelencia en cuidados. Y mejoró significativamente la dimensión de utilización, relacionado claramente con el proceso de implantación de guías de buenas prácticas. Teníamos un montón de enfermeras que intervinieron como colaboradores, como responsables y corresponsables en la implantación de las guías. Y en cuanto a las barreras y facilitadores detectados con la técnica Delphi, las principales barreras detectadas fueron falta de incentivos, falta de personal y falta de tiempo. Los elementos facilitadores, pues el mayor reconocimiento, el trabajar en un hospital que fomenta la investigación, utilizar guías de buenas prácticas y el apoyo de la dirección del centro. Fueron los principales elementos facilitadores. Podemos concluir pensando que el programa Visisoy ha influido positivamente en la adopción y en la implementación de una práctica basada en la evidencia, actuando como impulsor para establecer y sostener la práctica basada en la evidencia. Pero todo esto tiene que ir acompañado con sistemas de recompensa, programas de formación continua específicos, mejorar la dotación de nuestras plantillas, disponer de más tiempo, en definitiva, disponer de más recursos. El hecho de que formemos parte del Hospital Clínico de la red de centros comprometidos con la excelencia en cuidados nos ofrece un marco adecuado para diseñar estas estrategias. Nos va a permitir que nuestras enfermeras trabajen con la mayor evidencia disponible para prestar cuidados de calidad y que respondan, sobre todo, como nos ha dicho nuestro gerente, a resultados en salud, que respondan a las expectativas de nuestros pacientes y además facilitan el desarrollo de nuestra profesión. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María. Bueno, pues hemos concluido esta segunda mesa. Enhorabuena a todos los ponentes por vuestras magníficas exposiciones. Qué interesante ha resultado, de verdad, esta mesa sobre cuidados encaminados a la excelencia a través del programa VPSO. Se ha puesto en relevancia la figura de las enfermeras, sobre todo en el abordaje de los pacientes ostomizados, en su esfera social, física, psíquica, la importancia de identificar factores asociados a las caídas de nuestros pacientes, el desarrollo de las competencias enfermeras en las consultas enfermeras, no solamente encaminadas a procedimientos o técnicas, sino a la detección de posibles complicaciones y cuidados específicos a los pacientes. Respecto a la lactancia materna, se ha puesto de manifiesto la diversidad que tenemos actualmente en nuestro ámbito en cuanto a los usuarios del sistema de salud. Qué dato tan alarmante respecto al suicidio, ¿verdad? La puerta de entrada de nuestros centros y a veces no somos conscientes de ellos. Y como colofón, desde el punto de vista de gestión, ¿cómo puede facilitar un centro comprometido con la excelencia en cuidados el que se mantengan esas buenas prácticas y siempre basadas en la mejor evidencia disponible? Bueno, pues estamos fuera de tiempo, como todos habréis comprobado. Y así, a simple reflexión, solamente lo lanzo al aire para no alargarnos más, y es que hemos valorado y evaluado muchas características de nuestros pacientes a través de las guías. Y ahora, ¿qué paso nos queda por dar? ¿No creéis que hablamos de que el paciente está en el centro, pero no contamos con el paciente? Ahí lo dejo. Muchas gracias a todos.